y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Será que podemos leer todos? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. He titulado este tema El Espíritu Santo sobre mí. El Espíritu Santo sobre mí. Aprópiese de esas palabras y dígalo de corazón: el Espíritu Santo sobre mí. Otra vez, el Espíritu Santo sobre mí. Y esté atento a la palabra, porque sólo así podremos tener experiencias con Dios. Bueno, ahí en la imagen aparece: el Espíritu Santo sopla en mí. ¿Por qué sopla? Porque en hebreo la palabra en ruach, y ruach significa eso: viento, soplo. Como un soplo, el Espíritu Santo puede llenar el corazón de cada cristiano. Amén. Entonces miremos, el Espíritu Santo es una figura fundamental en la vida cristiana. Si usted está de acuerdo conmigo, dice amén. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque Él es el consolador, el maestro y la guía para cada creyente. En los momentos difíciles, en medio de la tormenta, el Espíritu Santo te puede ayudar, te puede consolar, hermano. En medio de las dudas, en medio de un mundo que está en crisis, porque ha habido un desmoronamiento, digamos, se ha desmoronado nuestra sociedad. Necesitamos un maestro que nos enseñe, y ese maestro es el Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos una guía, y esa guía es el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad. Leamos el texto de San Juan 14:26. Donde dice la Biblia, San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, el Consolador, Él os enseñará. ¿Por qué nos enseña? Porque es el Maestro. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nos recuerda. Usted lea la Biblia, escuche la palabra de Dios, y aunque usted diga, hermano, es que a mí no se me queda nada, eso cree usted. Pero si usted ha leído, si usted ha oído la palabra,
el Espíritu Santo le va a recordar. Y en el momento en que lo necesite, ahí viene la palabra. ¿Cuántas veces usted queda atónito? Pero esa porción yo la he leído hace años. Y aquí en la necesidad de evangelizando algo, Dios me la recordó. Eso hace el Espíritu Santo. Cuando está en nuestra vida, hoy más que nunca, reconocer nuestra necesidad del Espíritu Santo se vuelve esencial para vivir una vida cristiana plena y dinámica. Gálatas 5:25. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los hermanos en Galacia: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es una necesidad esencial para vivir la vida cristiana. Vivir y andar en el Espíritu. ¿A cuánto le agrada esto? Hermano, no se deje llevar de sus impulsos carnales, de sus deseos carnales. No se deje llevar de la corriente del mundo, aunque estamos en el mundo, pero no nos dejemos llevar. Démosle rienda o larga o libertad al Espíritu Santo, que nos enseñe, que nos guíe, que nos dirija, que Él ocupe el primer lugar en el corazón. Así que en esta enseñanza vamos a explorar la importancia del papel y el impacto del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo sobre mí y cómo su presencia transforma nuestra existencia diaria. Deje que el Espíritu Santo lo moldee. Deje que el Espíritu Santo haga la obra en su mente, en su corazón, para transformarlo, regenerarlo, para que sea un verdadero y auténtico cristiano. Amén. El apóstol Pablo describe cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:26. Esto nos invita a apoyarnos en Él en tiempo de prueba, sabiendo que Él nos fortalece y nos guía. Él es el consolador. Acudamos siempre a Él. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Hermano, si somos débiles, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, a veces no sabemos cómo orar, cómo pedir, pero el Espíritu Santo descodifica, interpreta, y Él sabe de qué tenemos necesidad y está para ayudarnos. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo que mora en mí. Juan 14:17. Dice una parte, colóquemelo allá.
pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros. ¿En cuántos mora el Espíritu Santo? No tengan temor de decirlo, porque esta iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Amén. 14:17. Ahí está hablando entonces de el Espíritu de verdad, el cual, bueno, cuando dice espíritu de verdad es porque hay espíritus de engaño, de mentira, de error. Amén. Pero este es el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no le pueden recibir? Porque no le ve ni le conocen. Pero vosotros, la iglesia, hermano, vosotros le conocéis. ¿Cuántos conocen o sienten el Espíritu Santo en su vida? Vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántos sienten el Espíritu Santo moverse por ahí? ¿Mora en vosotros? ¿O mora con vosotros y estará en? Es decir, mora en la iglesia, porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Hermano, que yo no lo he recibido. Sí, pero el Espíritu Santo está en la iglesia. Mora con vosotros y luego dice, y estará en. Quiere decir en cada creyente, en cada cristiano, en vosotros. Amén. De ahí que estamos totalmente empeñados en que todos los hermanos reciban el Espíritu Santo, es decir, que podamos ver a todos sirviéndole a Dios con el poder del Espíritu Santo que nos enseña y nos guía a toda verdad. Amén. En el primer libro de Samuel, capítulo 11, el verso 6, dice que al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Amén. Y eso es lo que necesitamos en nuestra vida. El poder del Espíritu Santo para que podamos portarnos varonilmente y decir como dijo Pablo, en Cristo somos más que vencedores. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un poder sobrenatural en la vida del cristiano. Amén. Aleluya. Y el primer libro de Samuel 16:13, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Vino sobre David. Y David, lleno del Espíritu Santo, era un hombre en quien Dios se glorificaba haciendo proezas, haciendo maravillas en medio del pueblo, porque no era el hombre, David era el instrumento, pero el que obraba era Dios a través de David. Y venciendo un jovencito, venció al gigante Goliat. Amén. Eso es el poder de Dios. Jueces 15:14. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Sansón. ¿Quién era Sansón? Un hombre de mucha fuerza.
Un hombre que se cargaba un portón, loma arriba, no había nada que le resistiera, ni cadenas porque la desmenuzaba. Aleluya. Pero esa fuerza estaba en Sansón por el poder de Dios que lo había investido cuando el Espíritu venía sobre él. Amén. Porque después que el hombre perdió ese poder, los enemigos lo tomaron preso, le sacaron los ojos y lo metieron en la cárcel. Lo humillaron, lo ultrajaron. Pero ahí empezó a crecerle el cabello. Y ya en lo último, entonces le pidió a Dios, por último, que Dios se glorificara en él. Y aunque él moría, pero sus enemigos también iban a perecer. Y en medio de aquel templo, donde estaban reunidos todos y estaban ahí festejando, Sansón pidió que lo apoyaran en las columnas del templo. Y ahí invocó el nombre de Jehová su Dios. Y esas columnas se derribaron. El edificio se cayó y todos murieron. Hermanos, el poder del Espíritu Santo hace proezas. El poder del Espíritu Santo derrota a los enemigos. El poder del Espíritu Santo nos saca avante. El poder del Espíritu Santo nos da victoria. Necesitamos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Hay un pasaje hermoso en Isaías 61, verso 1 al 3. Mire lo que dice ahí el profeta. Es una profecía que se cumple en los días de Jesucristo. Amén. Y mire lo que dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Está sobre mí. Digamos todos, está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mire todo lo que se puede hacer con la unción del Espíritu Santo. Me ungió. Aleluya. ¿Y para qué lo ungió? Uno puede mirar rápidamente aquí 7 aspectos en este pasaje. 1, el Espíritu del Señor está sobre mí. 2, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. 3, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. 4, a pregonar libertad a los cautivos. 5, vista a los ciegos.
6, a poner en libertad a los cautivos, y 7, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y todo eso con qué? Con el Espíritu Santo que está sobre mí, que me ha ungido el Señor. Oh, necesitamos la unción del Espíritu Santo en cada cristiano. Amén. Ese pasaje de Isaías lo retoma el Señor en Lucas 4, versos 18 y 19. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar. Amén. Es decir, que la unción de Dios, el Espíritu de Dios, viene sobre nuestra vida para dar. Y ya vamos a mirar qué es lo que hay que dar con esa unción. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces hoy podemos decir también, el Espíritu Santo está sobre mí. Representa la unción divina, el poder y la capacitación de Dios para el servicio, la proclamación de las buenas nuevas, de la sanidad espiritual y la libertad, porque todo eso se puede experimentar bajo la unción del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Aleluya, aleluya. Capacita para sanar corazones quebrantados, pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Es decir, los milagros de Dios. Amén. Y los milagros de Dios nos impactan a nosotros, no a Dios. A Dios no le impactan los milagros. Amén. Porque Él es el omnipotente. Porque Él es divino, Él es Dios. Amén. Pero a nosotros sí nos impactan. Que Dios resucite un muerto. Oh, gloria a Dios. Solo el poder de Dios lo puede resucitar. Y nos gozamos. Amén. Pero para Dios resucitar un muerto es como que, como usted comerse una golosina, ¿cierto? Él es todopoderoso. El Dios de lo imposible. Amén, amén. Entonces miremos rápidamente esos 7 aspectos. Primero dice, me ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando hablamos de los pobres o cuando hablamos de unción, la palabra griega utilizada para pobres es tonchos o pochos. Bueno, yo no sé hablar hebreo. Que viene el verbo proseín, que significa rebajarse o agacharse, humillarse, mendigar. Eso es la palabra pobres ahí en la Biblia. Ahora, habla de las buenas nuevas del Evangelio
que es la noticia de salvación traída del cielo. Y cuando habla de buenas nuevas, entonces el ángel, según Lucas 2, 10 y 11, les dijo: os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, esas buenas nuevas, ungido para dar esas buenas nuevas de salvación, la noticia del cielo para el hombre, el evangelio, que es el poder de la salvación. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Cuáles pobres? Aquellos que dicen que no tienen nada, o aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que necesitan humillarse, que necesitan agacharse, o aquellos que necesitan mendigar. Hermanos, hay pobres, ¿qué digo? Físicamente, socialmente, como se dice. Pero hay que pensar es en los pobres de espíritu. Hay quienes están en la desgracia espiritual, aunque tengan mucho dinero aquí en la tierra, que están en esa situación donde no tienen a Dios, no tienen la gracia, no tienen la misericordia, no tienen el amor de Dios. Ellos necesitan de esta buena noticia de salvación, porque Él nos ungió para dar esas nuevas a los pobres. Amén. A fin de que pueda enriquecerse con la gracia salvadora de Jesucristo el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Número 2, ungido para sanar a los quebrantados de corazón. La palabra griega para quebrantado es suntribo, que significa desmenuzado, roto en 1000 pedazos, roto por aplastamiento debido a circunstancias externas. Aquel que está quebrantado de corazón, que está roto, que está hecho pedazos, parece que no tiene alternativa. Ese corazón, que en griego es cardios, que es en sentido literal el órgano que todos tenemos en nuestro cuerpo que bombea nuestra sangre. El Salmo 147, verso 3. Él, el Señor, el ungido, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Creo que el mejor cirujano para aquellos que están quebrantados de corazón se llama Jesucristo, el ungido de Dios. Sana las heridas, cura las heridas, sana el corazón. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué pide el corazón? Porque solo Él puede sanarlo. Solo Él puede curarlo. ¡Aleluya! Él fue ungido entonces para sanar al quebrantado de corazón. Significa que Dios restaura emocional, espiritual y físicamente a quienes están destrozados por el dolor. Oh, hay esperanza para aquel que está angustiado, atribulado. Amén.
Hoy hablamos del estrés, estoy estresado. Pero aquí hay un ungido que sana el corazón. Se llama Jesucristo y Él está obrando por su Espíritu en la vida nuestra. Amén, amén. Número 3, ungido para libertar a los cautivos. La palabra griega para cautivo es aimalotos. Significa privación de libertad a manos de un enemigo. Es decir, el cautivo es aquel que el enemigo lo tomó, lo cautivó, digamos, lo llevó preso y está bajo su tutoría o sus garras, digamos. Entonces, ese que está cautivo, cautivo por el vicio, cautivo por la idolatría, cautivo por las hechicerías, cautivo por las drogas, cautivo por el pecado, a quien el enemigo lo ha cautivado y lo ha encerrado. Y dice la Biblia que ese enemigo a los presos no le abrió la cárcel. Pero he aquí el ungido para libertar a los cautivos. Ese ungido que se llama Jesucristo da libertad al cautivo. San Juan 8:31 al 36 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres, somos libres por el poder de Dios, que mediante Jesucristo nos libertó y nos ha dado ahora esa libertad para que podamos exaltar, adorar y predicar y decir a los cuatro vientos de la tierra que Jesucristo salva, que Jesucristo libera. Número 4, ungido para dar vista a los ciegos. Oh hermano, cuánto necesitamos esa unción. El Espíritu Santo sobre mí. Ungido para dar vista a los ciegos. ¿Qué es un ciego? Una persona que absolutamente no ve. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Porque eso es lo que hace la religión. La religión también está ciega. La religión no puede ayudar al pobre ciego, porque ambos ciegos se van al hoyo. Aquí se necesita del ungido que se llama Jesucristo, el que vive en luz inmarcesible. Amén. El que dijo: yo soy la luz del mundo. El que dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbrera o la luz de la vida. Ese es el que abre los ojos a los ciegos. El ciego que está en el mundo, que no ve, que no entiende nada, que no sabe para dónde va, porque está ciego. Pero aquí hay una iglesia a quien Dios ha hecho un milagro de darle la vista. Ahora vemos la gloria de Dios. Ahora vemos nuestro futuro por fe. Ahora sabemos para dónde vamos. Amén. Isaías 50:10. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios.
Oiga, el que está ciego, confíe en el nombre de nuestro Dios y apóyese en Él. ¿Por qué? Porque Él da la vista a los ciegos. Amén, amén. Él es la luz y en Él no hay sombra de variación, dice Santiago 1:7. Él es la luz del mundo. El que anda en su luz ya no andará más en tinieblas. Dice Juan 8:12. El ciego en Jericó, lo han leído en la Biblia. Viene a Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Eso está en Lucas 18:40 al 42. ¿Y qué sucedió? Porque ahí estaba el ungido, el que da vista a los ciegos. Amén. ¿Qué sucedió? Que el hombre recibió la sanidad en sus ojos. El ciego ahora ve. Dejó de ser ciego. Arrojó la capa de ceguedad. Arrojó el bordón. Arrojó toda la tierra. Ahora está de pie. Ahora ve un horizonte donde la gloria de Dios se manifiesta y él puede experimentar lo que es el amor, la bondad y la misericordia de nuestro Dios. ¿Qué quieres que te haga? Él dijo que reciba la vista. El siguiente versículo, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y número 5, ungido para libertar a los oprimidos. En la Biblia, particularmente en Lucas capítulo 4, el verso 8, significa que Jesús es el Mesías o ungido. Amén. Fue capacitado para romper cadenas espirituales, mentales y físicas. Amén. Para Él no hay nada difícil. Amén. Mejor psicólogo, mejor psiquiatra. Amén. Hermanos, Él es el que está por encima de todos y en todos y sobre todos. Aleluya. El Salmo 107, versos 4 al 6. Entonces, colóqueme la cita, yo acá coloco una parte solamente. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Salmo 107, verso 4 al 6. Jesús le dijo, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Él liberta a los oprimidos. Usted no necesita de irse a quitar la vida, a irse a lanzar allá del puente La Variante. Usted no necesita eso. Hermano, esa opresión, hermano. No, amigo, no. Ese es el engaño del diablo, mentira del diablo. Pero aquí está el ungido de Dios que liberta al oprimido. Amén. Los libró de sus aflicciones. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Número 6. Ungido para predicar el año agradable del Señor. En el versículo 19 que dice predicar el año agradable del Señor. Este versículo es una clara alusión al año del jubileo, que era una vez cada 50 años. ¿Qué tenía que ver con el año del jubileo? Durante este año, preste atención, se devolvían las tierras que se habían comprado a sus dueños originales. Los esclavos recibían libertad y a otros se les perdonaban las deudas. Así que cuando estaba para cumplirse el año 50, difícil sería vender la finquita o prestar la platica al hermano o comprar a un esclavo, porque en el año 50, el año del jubileo, la finca había que devolverla, la deuda se perdonaba, amén. El cautivo tenía que ser, el esclavo tenía que ser libre. Bueno, eso es lo que dice Levíticos capítulo 25, que no lo vamos a leer, pero se lo dejo ahí para que ustedes lo lean. Entonces, el año de las buenas nuevas para nosotros, porque lo que dije anterior es para los judíos, para nosotros el ungido que predica el año agradable del Señor, nuestro jubileo, son las buenas nuevas. Para nosotros es el año de salvación y no tiene que ver precisamente con un número 50. Para nosotros este es el año de la gracia, el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Para eso sirve la unción. Amén. ¿Cuántos quieren esa unción? Y esa unción es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y termino con esto en conclusión. El Espíritu Santo está sobre mí. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ya estaba profetizado por el profeta Joel. Joel 2, 28, 29, y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía se cumplió el día de Pentecostés, Hechos 2, 1 al 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La profecía de Joel se cumple el día de Pentecostés, allá en el aposento alto donde estaban los hermanos reunidos esperando el Espíritu, esa unción que Dios había prometido. En este día podemos tener la experiencia de recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, porque Dios sigue cumpliendo la palabra. Él está aquí, Él es verdad y Él lo hará.